En primer lugar, lo que usted decía, el tiempo del paneo general de la segunda vuelta, la ciudadanía y el Ecuador debe conocer que nosotros con esta elección presidencial, si no sucede nada raro, nada nuevo, estaríamos cerrando los primeros 50 años de retorno a la democracia. Y desde ese punto de vista deberíamos nosotros enfocar qué hemos aprendido a lo largo de la historia electoral y qué nos falta por insertar en el comportamiento tanto de los organismos y organizaciones políticas, tanto como del electorado. Respecto de que el tema del voto sea pasional, creo que esto lo volvieron pasional, ¿Por qué? porque empezó a insertarse como una línea propia del esquema de las candidaturas o del debate político, lo que llaman el marketing político, empezando Ah, a ya. hacerlo un producto consumible por efecto de la publicidad, más no por Exactamente. efecto del análisis de lo que en realidad deba entenderse o deba analizarse. Exactamente. Nosotros recordemos que siempre nos afanamos con los discursos, con lo profundo que pueden ser las frases de los políticos de otra hora, pero que a día de hoy estamos reducidos a los 30 segundos o a los 5 primeros segundos del TikTok, en donde si el mensaje no le llama la atención a una población a lo menos, digamos, distraída de lo que sucede en esencia, no podríamos progresar en un debate de fondo que no sea ya cuando las cosas están de carácter irreversible. Entonces decía 50 años que cerraríamos la democracia, 50 años con una gama de elecciones y con un altibajo y con una gama de distintas ideologías o corrientes ideológicas en el poder, con procesos de reestructuración de burbujas económicas fuertes, la securitización, la dolarización. Es decir, estos 50 años, el Ecuador, cuando retorna a la democracia, si debemos entenderle como retorno a la democracia, es una amalgama de globos de ensayo y que solamente podría aterrizar ya en su esencia, yo creo que eh, a estas alturas en unas tres corrientes, digamos, unas tres corrientes, a lo mejor marcadas así, muy levemente. El sector indigenista, el sector empresarial y diríamos el resto de la población. Y que en esos tres componentes poblacionales se rifa o se turna distintos conceptos ideológicos. Entonces, no somos el esquema europeo, no somos el esquema americano, no somos el esquema ruso, no somos el esquema alemán, en donde exigía componentes símiles o de la misma especie para generar organizaciones políticas. Nosotros somos una amalgama de muchos globos de ensayo y creo que al final, en estas últimas elecciones, se ve reflejado en una polarización que nadie le esperaba. Y esa misma polarización ha hecho que en esta segunda vuelta electoral, tal vez ese temor, digamos, haya aumentado lo que muchos llaman el voto de vergüenza, porque usted puede ver una ciudad casi sin identidad de preferencia por algún político. A lo mejor la tengan, pero es escasa la expresión pública de lo que están teniendo en mente, porque usted lo ha dicho en estas semanas, a lo mejor tienen la esperanza de no equivocarse y a última hora, cuando exista un resultado provisional del CNE o cuando ya exista una tendencia irreversible marcada en el conteo de votos, saquen la pancarta, saquen el afiche como una corriente triunfalista para poder no ser contrario a un poder que inicia. La educación política es fundamental, doctor. Totalmente. Por eso tenemos un poco de rebeldía, de resentimiento, saber que el Estado ecuatoriano paga, doctor, paga a los partidos políticos para que capaciten a su gente, porque de ahí es una semilla, pues. O sea, se disemina
donde que hay una persona preparada, el otro también lo arrastra. Vamos a prepararnos. Incluso uno puede ir a una organización política sin ser correligionario y podría entender. A mí me ha tocado esto, le voy a contar. En mi vida he asistido siquiera a unas 10 iglesias diferentes. Y con todo respeto, ¿no? He ido con todo el respeto, la población. Algunas veces he invitado, me han invitado. No sé si en esa invitación estaba imbricado el deseo de que a lo mejor me va a pescar, me va a conquistar y me voy a quedar ahí, ¿no? Uno más. Claro, uno más. Y créame, he ido siquiera a unas 10 iglesias, por una sola vez. He asistido. Y he visto, o sea, cómo es el comportamiento, la actitud del orador o del pastor, pastora, pastores creo que son la mayoría, y de la feligresía también, ¿no? ¿Cómo actúan ahí? ¿Cómo lo hacen? Y por eso cada día tengo más respeto por las religiones. O sea, está bien, digo, no podemos irnos en contra, pero uno ya sabe a dónde pertenece, de dónde es, y ahí se queda. En la política debería ser igual, debería ser igual. En los pueblos algo practican en cuanto a la fiesta. Hacen la fiesta, las costumbres. y claro, y el partido político hace la fiesta, y el contrario va a esa fiesta. Va a esa fiesta, se divierte, hasta comen y no pasa nada. Pero van por la diversión. Pero estamos hablando aquí de un nivel de formación, de formación política, educación política. ¿Cómo podría conseguirse cómo podría suscitarse, esta es la pregunta, esta es la palabra, cómo podría suscitarse el interés por ser un ciudadano muy formado en la política, muy participativo, muy involucrado, muy comprometido? Mire, Freddy, me hace acordar a usted cuando uno visita los museos de Teotihuacán, digamos, de la estructura de las civilizaciones mexicanas, y ahí le van poniendo piedra a piedra, la piedra de un tiempo de gobierno, sobre esa está otra piedra de otro templo y otra piedra. O sea, hay organizaciones y civilizaciones en el tiempo, en cualquier lugar del mundo, en donde la educación política no consistía en tener un diploma de una academia o de una universidad, sino donde la formación política era el sentido de pertenencia al colectivo. Y sobre la base de su historia propia, iba construyendo, iba aumentando los cimientos que ya venían de las estructuras anteriores. Entonces, usted ve una construcción social que se hace sobre la base de la estructura de lo ya avanzado. Sin embargo, nosotros le decíamos, vivimos en la actualidad una base, primero, de intolerancia del pensamiento ajeno, porque la primera palabra, la primera frase o la primera referencia al adversario es el adjetivo, y el adjetivo calificativo para denostarle, y no encuentra los puntos de equilibrio o no encuentra los puntos de conexión que hagan más grande o hagan más fuerte el tejido social. Entonces nosotros le decía, vemos, en algunos museos dice, la civilización se desarrolló 50 años, 100 años y fue construyendo más adelante. A veces la dinámica de nuestras democracias o la dinámica de nuestros estados hace que el que llega a una estancia de poder cree que llega con un lápiz con borrador y lo primero que hace es ocupar el borrador, destruye lo que está hecho, daña lo que cree que le puede significar un ápice de identidad de quien estuvo antes. Doctor, permítame solo un segundo para que pasemos rápido esta llamada. Buenos días, 725-400, lo escuchamos. Adelante. Muy buenos días, señor doctor. Buenos días al panelista. Buen día a la ciudadanía. Yo pienso que es importantísimo el análisis político que está haciendo y también preguntar, ¿qué tan preparados de pronto se pueda contestar esta pregunta? ¿Qué porcentaje tenemos en el país, en Ecuador,
el porcentaje de esa educación política, sobre todo quienes saben de esto de la política, pueden medir cuánto estamos preparados, el porcentaje total, porque ya se vino, ya hubo pues para lo que es el referéndum, la consulta popular sobre Yasuní, sobre reducción del número de asambleístas, un montón de cosas, y no permitió pues prácticamente decir que el pueblo ha estado preparado políticamente. Eso nomás, muy buenos días. Doctor. A ver, es fácil responderle, digamos, en el sentido de que cuando yo busco porcentajes, busco la estrategia de los analistas, o sea, porque para encontrar un porcentaje, yo debo tener algo contra qué cotejar. Y si me dice el porcentaje de la educación política, pues la frase a analizar es la educación política. Pero la pregunta, ¿qué yo valoro como educación política? Exacto. Que esté en la escuela, que esté en la universidad, o sea, ¿a qué le atribuyo yo la educación política? Y si la educación política yo le atribuyo que sean aquellos que tengan una maestría en politología, diré que somos el 0,01%. Pero bueno, si a la educación... tampoco es que determina que porque tengo maestría... Exactamente, por digo, pero si el ítem de valor es la maestría, pues yo le diré que es poquísimo. Pero si el ítem de valor es el sentido de pertenencia a sus raíces, a su colectividad, pues los valores podrían variar. Entonces, cuando le digo, es fácil decirle que los porcentajes los saco conforme yo quiero expresarlos, pero es difícil determinarlos porque los estándares de calificación pueden variar de un analista a otro. Lo que yo sí podría decir es, y lo mantengo siempre, es que las elecciones o los resultados electorales jamás determinan que el pueblo se haya equivocado o que el pueblo se haya acertado. Lo que las elecciones, para mi punto de vista, representan es el reflejo de lo que esa sociedad es. Porque no podríamos nosotros decirle que un pueblo esté equivocado a criterio mío, o es que yo no estoy en consonancia con lo que ese pueblo cree. Entonces le decía, cuando hablemos del tema de la consulta popular, y el pueblo le dice a una pregunta sí, a otra no, a otra sí, a otra no, es la expresión de lo que es en esencia esa población. Entonces no le podría atribuir acierto o error. Desde mi objetividad o desde mi punto de vista, me guste o no me guste. Las preguntas que me gustan les diré que aplaudo a ese pueblo valiente y ese pueblo progresista y tanta cosa. Pero la pregunta que a mí no me gusta, pueblo ignorante, pueblo que no sabe a dónde va. Entonces, las elecciones reflejan lo que el pueblo es. Y teniendo el tema que usted decía al inicio, ¿cómo vivimos este segmento de la segunda vuelta? El pueblo empezó a polarizar su concepción política al punto de que el resto de la población que no ha tomado partido esconde su preferencia por el uno o por el otro, porque encuentra en las dos corrientes más grandes a lo mejor diríamos, la vorágine, no de un buen ganador, ni de un mal perdedor, sino de un mal ganador. ¿Cuál es el mal ganador? Aquel que cree que gana tiene el derecho de arrasar a todos los enemigos con el tiempo de la conquista y los botines piratas. Pero si nosotros asistimos a una democracia del siglo XX, siglo XXI, diríamos que el buen ganador es aquel que gana sabiendo que es la mitad más uno y que con él convive, con él está día a día otro grande segmento de la población al cual tiene que incorporarle a un trabajo mancomunado. ¿Y para qué irnos tan lejos, doctor? Tan didáctico con el ejemplo que vivimos aquí, con la vecindad. El alcalde ganó y él pensó en su momento que todo el pueblo de Loja votó por él y lo apoyó a él. Y era exactamente lo contrario. Fíjese, doctor, que algún día alguien nos tendrá que ilustrar y determinar. Resulta que la mayoría de las autoridades, cuando ganan, pierden. Literalmente es una cosa, es un fenómeno, pero es cierto.
las autoridades llegan con un mínimo de respaldo, es decir, no legitimados por el pueblo, porque los porcentajes con los que ellos ganan para gobernar es ínfimo y casi la mayoría en el país hacen lo mismo. Entonces, ¿de qué depende? ¿Cómo remontamos eso? ¿Cómo nivelamos? ¿Cómo elevamos la calidad? Mire, dele. Sí, le decía, ¿cómo elevamos la calidad? Decía, hay algo que nos dejaron las civilizaciones antiguas, como el tema de la democracia, y combinar el tema del que ejecuta con el Consejo de Ancianos. Y cuando hablábamos del tema de el mal perdedor o el mal ganador, hablamos de esa obnubilación, diríamos, de la cuota de poder temporal y efímera, porque le favorece el voto y se convierte en un nuevo Pilatos o en un nuevo emperador en pequeño, que cree que el pueblo le ha dotado de absoluta razón y cuya palabra o cuyos edictos no tienen por qué ser observados. Y toda cosa que se observe de los errores es un enemigo. A nivel, usted decía, a nivel local, ¿qué se vive? Hoy se vive alcaldes que llegan por el 20% de respaldo, porque los números electorales le permiten ser la primera minoría, o la minoría más grande, diríamos, entre los demás. La minoría más grande. Pero no constituye, en esencia, un respaldo absoluto de las poblaciones. Para nada. Pero por otro lado, ¿cómo lo alimentamos? Porque yo le he escuchado decir a usted a veces también, o sea, todo el mundo se cree la solución. Porque dice, si estuvo pues yo, ¿cómo no? Acá. Entonces... ya lo tratamos justo ayer, hágame el favor, ayer que un amigo me dio el nombre de alguien que quiere ser candidato. Entonces... Un personaje deleznable. Entonces, razonamos así los dos. Mire, pues, ¿qué él está pensando? Que si tenemos el alcalde que tenemos, ¿por qué él no va a poder ser alcalde? Entonces, eso es un razonamiento primario, ¿no? Que está en la mente de cualquier potencial candidato. Pero el razonamiento yo creo que no va en el tema despectivo del individuo que está hoy ostentando el puesto, sino va por la esencia de lo que ve, que hace. Si yo veo una persona que cree que la alcaldía está en las 4 paredes de la oficina central o del despacho y no la abandona, se me puede considerar que es fácil ejercer ese puesto porque solo voy a sentarme... Pero doctor, ahí está bien la observación que usted implícitamente me hizo. Sí, pues que lo uno es concomitante a lo otro, pues. Exactamente. Es que ahí está el problema, pues. Ahora, si yo veo un tipo que se mueve, que está gestionando, que trae, que está en los ministerios, o sea, que está dando resultados, primero hago el análisis, ¿tendré yo la coyuntura para que me abran la puerta en un ministerio? Exacto. Entonces, yo ya no tengo el mismo análisis de creer que yo puedo hacerlo, porque también parto de considerar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Pero si yo veo a alguien que está sentado o está encerrado en un despacho, y entiendo, porque la gente que lo dice es también la gente que analiza la política y que también ve cómo se mueven otros alcaldes, que ven el tipo de carácter que le ponen a la administración, pues dice, a le falta mano dura, a se pasa de mano dura, le falta un poquito de conciencia. O sea, siempre hay ese análisis, pero es en virtud de lo que él refleja, de lo que está reflejando. Ahora, si no está reflejando trabajo, créame que cualquier persona puede sentirse con el mismo derecho y con las mismas intenciones. Ahora, lo otro es que, le decía, partiendo de que nosotros a estas alturas, el único concepto que descalificaría es que quiere ser alcalde, es que quiere ser está antojado del puesto que yo tengo y por eso me ataca. Ah, también. Ya. Es una forma de descalificar. La muletilla. Fácil de descalificar, una forma fácil de descalificar al oponente. Exactamente. Y le decía, está antojado de mi puesto,
que me ganen las elecciones porque yo ya le gané. Y ahí aflora, le decía, el mal ganador, porque le ganó en otras circunstancias, le ganó en otro momento, le ganó a lo mejor cuando la gente le vio como respuesta, pero después de darle un tiempo, ya la gente le ve que esa respuesta o esa perspectiva de solución que tuvo en unas elecciones pasadas ya son distintas hoy. Y la misma gente que le dio el voto, digamos, de respaldo, hoy le dice, no, yo ya le confié y ya no le doy. Entonces le decía, estás antojado de mi puesto, estás conspirando contra la administración. Lo que haces es una payasada y epítetos y lo que sea. Y no le damos el carácter, decía la persona que llamó, el carácter de formación política que debe tener. De seriedad. De seriedad. Y que esta ciudad yo creo que es milenaria en ese tipo de análisis con grandes letrados, grandes juristas. Mire que no pierde vigencia las cartas al Ecuador de Benjamín Carrión, que son libros que cuando uno los pueda topar cualquier momento, vuelven a reflejar una realidad que seguimos viviendo y vuelve a anticipar realidades que terminan ocurriendo en lo posterior. Entonces, analizaba el tema de qué tan maduros son las autoridades y qué tan maduros son los que el pueblo critican, el pueblo, sí. Y le decía entonces, todo ya está de candidato, ya está preparando la candidatura porque empezamos nosotros a desconectar que la educación política es solo electoral, es solo momentos de poder. Cuando la educación política también son iniciativas ciudadanas, nosotros hemos visto, ¿no?, aquí en Loja, iniciativas legislativas ciudadanas que son las que están más escondidas. Hemos visto formulaciones de pronunciamientos de grupos representativos de la administración o de la sociedad organizada que también son como dejados de lado, como si el concepto de la democracia fuese solo el turnarse el poder y el turnarse el poder en tiempo de elecciones. Ahora, muy bien. Doctor, en realidad todo esto, y lo podríamos sintetizar en una palabra que puede ser clave, debería ser un proceso. Sí, siempre es el proceso político de formación en la casa, el proceso de formación en las escuelas y el proceso de formación en la educación no escolarizada. No, pero más bien yo me adelanté. El proceso obviamente no me adivinó, pero que casi todo el mundo lo tiene. Ahora todo el mundo tiene escuela, colegio, universidad, MGS, incluso hasta PH ya por todos lados. Sí, sí. No, eso no es problema ya. Eso no es problema. Si eso fuera problema, pues aquí tenemos en demasía. Ya. No pasa eso. Me refería cuando le digo un proceso es como una persona llega a ser, y perdóneme si hago alguna alusión, bueno, vamos a ser secretario del municipio, del Cabildo, concejal, probablemente un alcalde, un prefecto, un asambleísta y a lo mejor la presidencia, ¿no? Pero a ser un ministro de Estado, a ocupar la gerencia de una institución, la dirección de una institución, es decir, tener ese ejercicio en el mando, doctor. Es imprescindible el mando. Es decir, cuando hablamos de mando, es decir, aprendemos a obedecer, porque hemos estado en cargos menores de subalternos, porque es necesario aprender a obedecer para poder mandar. Lo que decía mi maestro, hay que ser exigentes consigo mismos para poder exigir a los demás. Es lo mismo. Si nosotros aprendemos a obedecer, entonces podemos aprender a mandar y podemos aprender a resolver problemas desde pequeños. O sea, ahí nace. A eso me refería en el proceso, doctor. Sí, totalmente de acuerdo que todo general empezó siendo recluta, digamos, ¿no es cierto? De primer... Bueno, no tanto porque son escuelas de oficiales, pero son pelucones y sí, porque no van nunca ahí, pero porque son hijos del del otro. Pero con la misma dinámica entran en el rango más bajo
de la obediencia y cada ciclo Un alférez. van escalando posiciones. Pero, Freddy, eso nos daría casi como una escuela de políticos que en otrora lo tuvieron todos los partidos. Todos los partidos tenían sus escuelas, sus formaciones, pero terminaron en la irrupción de una dictadura. O sea, el tema de la política per se, o del debe ser de la política, va combinado de la formación o de la experiencia en la administración pública, pero también, le decía al inicio, el marketing político nos puso de moda o nos puso de estrategia el tema de los outsiders, de aquellos que de la nada no se espera, no se los ve venir, pero terminan ganando, pero son a punta de mercantilismo, es decir, construyendo el candidato. Y hoy en día la política debería combinar tanto el proceso de formación de los partidos o de los movimientos, o incluso de los sectores sociales, pero tener en cuenta que las herramientas tecnológicas, las herramientas administrativas han cambiado y son diversas. Y mire que hoy en día se pasan haciendo encuestas para ver cuál es el tipo de candidato que tiene cada pueblo. Y habrán pueblos en donde el concepto de la ruralidad demanda un tipo de candidato en forma, figura y preparación. Exactamente. Hay tipos de ciudades en los que por más formación política quieren un tipo que les represente en cierto esquema. Claro, no es la figura. Entonces, no es la figura para ese pueblo. Exactamente. Claro, porque el término es, lo que usted lo definió muy bien, es conceptual. Totalmente. No hay por dónde perderse, efectivamente. Así es, entonces lo configuran, o sea, así, si nos metemos incluso en el tema religioso, así lo construyeron a Jesús, Zuco, ojos azules, todo conforme un europeo, ¿no? Para que tenga cabida, cariño, acogida en el pueblo europeo, ahora, ¿no? Pueblo europeo de ahora. Entonces, es verdad lo que usted dice. Y con la hegemonía del pensamiento, nadie pensó que en los climas en donde se desarrolló la vida era imposible en tipo de raza, de exposición al sol, para que la figura sea distinta. Entonces no había cómo negar el absolutismo o la hegemonía de ese tipo de pensamiento. Así mismo, señor. Hay una llamada, doctor, permítame la última, 725-400, lo escuchamos, adelante. Gracias, Freddy. Qué suerte que tengo que entró la llamada. Magnífica la exposición del doctor, muy didáctica. Doctor, pero no quiero ser aguafiestas, sino preguntarle, ¿cómo barajamos el naipe? Mire, el nivel cultural que tiene Loja. Ahí hay estadísticas elevadísimas. ¿Y cómo vuelta eso se sale vuelta con el alcalde que tenemos? Una ciudad cultural triplemente universitaria, capital musical y el alcalde. Por un lado. Por otro lado, en verdad que la estadística como ciencia de los números, lo dijo el expresidente Carlos Julio Arosemena, es una ciencia muy elevada, pero también nos permite explicar en forma lógica absurdos. Mire, en otras latitudes, usted conoce como hombre culto los países a los que me refiero, el voto no es obligatorio. Y se acercan a votar los ciudadanos que en realidad tienen una elevada cultura política, que han leído los proyectos, que saben que esos proyectos les benefician y dan el voto. ¿Por qué no podemos llegar en estos países tercermundistas a ese nivel? Muy amable, disculpe por haberle interrumpido su valiosa intervención. Doctor. Bueno, la obligatoriedad del voto es propio de nuestra idiosincrasia, porque si no fuese un documento, decían, que se lo exige en todo trámite, la gente no tendría conexión con el espíritu democrático de elegir autoridades, si no fuera por la necesidad de los trámites. Pero sería peor. Exactamente. Estoy seguro que sería peor. Le decía, ahora, el ensayo de la obligatoriedad del voto se ve bonito en unos
y se ve feo en otros. El tan mentado, digamos, para salirme un poquito del tema, hay países que no son el voto obligatorio con los resultados de que quien quiere va a votar, pero los resultados no gustan, o los resultados gustan a unos y no gustan a otros. Entonces, también es un esquema de tipo de sociedad en las cuales unas cosas aún deben imponerse y otras cosas suceden porque la sociedad así lo expresa. Mire la paridad de la gobernabilidad de las mujeres. Aquí todavía debe imponerse a fuerza, ¿no es cierto? Fueron del 30% al 50%, porque mucha gente decía que debe estar obligado y otra gente decía que nunca estuvo negado. Entonces, el tema de la concepción social dista mucho de una sociedad a otra. Ahora, en el tema de la localidad, ¿cómo barajamos el naipe? El naipe tiene 53 cartas distintas, todas, cada una de ellas. Y si a veces a usted le toca el que tiene 2 puntos y se le ahoga, pues no ha tenido nada en la mano. Entonces, esta diversidad de pensamientos hace que en un segmento electoral, diríamos, la realidad de la campaña tenga que, diríamos, darle el poder a la primera minoría, pero porque también el pastel se ha fraccionado en muchos. Mire que a veces conversábamos con algunos amigos, decía, si es tan fácil que si hay un alcalde que ganó con el 23% y en las próximas elecciones tuviésemos 2 candidatos, el mismo alcalde del 23%, con otro que represente a los que no votaron el 23%, el alcalde estaría ya puesto desde hace rato. Pero nadie de los otros candidatos tiene la conciencia o la cultura para decir, yo tengo un compromiso con la ciudad para que se haga una alianza mayoritaria para que refleje lo que no estamos reflejando en la actualidad y pueda ir a elecciones una fuerza de unidad mucho más grande, de muchas más minorías. Pero no sucede eso. Sucede que tenemos 15 a 17 soluciones distintas. Simultáneas. Exactamente. Creo que con legítimo derecho, que con legitimidad personalista también de las personas, también creo que confían en que se han formado, pero en la elección, decían antes, debemos combinar lo que el individuo es con lo que la sociedad quiere, con la realidad que la sociedad en ese momento está demandando. Y en esta sociedad le decíamos que veníamos nosotros ya de unos 40 años, dentro de los 50 años creo que de democracia ecuatoriana, los 40 al menos en Loja han sido de populismo del uno y populismo del otro y seguimos. Entonces, sí, la frase de Loja culta, de Loja doblemente universitaria, deberíamos volverla a acuñar como aquellas cosas que también en el tiempo se desvanecen y a ver si tenemos aún la categoría para seguirla defendiendo o tenemos que pasar un proceso de mirar puertas adentro y qué le pasó a la cultura, qué le pasó a la educación lojana para ver si seguimos siendo reflejo de esas frases que a veces le llenan de lojanismo y de un chauvinismo medio pequeñito, pero que le hacen recordar la tierra madre donde usted esté, claro, pero que en esencia a día de hoy deben ser revisadas. La autoridad, o sea, está mal, incluso esta medición, porque nos dicen que el alcalde es el reflejo de lo que es la ciudad. En cierto punto está bien, pero resulta que si vamos a los porcentajes no es verdad. El 20%. No, es que electoralmente se le concede el poder al que más votos llegue. Al que más votos tiene de todos los pocos que exactamente. Tiene. Entonces, aparte hay que resolverla porque nos juzgan, o sea, gana el alcalde, y entonces viene gente de Cuenca y dice, miren el alcalde que ustedes tienen, sí es el pueblo de Loja. Mentira, el pueblo de Loja no es así. Viene uno de Cañar y de Tulcán y dice, miren el alcalde, eso es lo que es el pueblo de Loja. Yo le digo, no es el pueblo de Loja así. Pero entonces, ¿cómo eligieron a ese alcalde? Y entonces lo miden, así a grosso modo, lo miden y no es verdad. Entonces, tenemos que mejorar el tema legal, doctor. En el Código de la Democracia tiene que haber alguna reforma sustancial, profunda. Mucha gente estaba pensando y estaba apostándole que debe haber una segunda una segunda vuelta, un balotaje también en las seccionales,
Pero yo creo que esto podría corregirse, Freddy, de otra forma, de algo que la Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional no han querido tocar, y no lo han querido tocar a lo mejor por compromisos mayores. El Cabildo es el reflejo del poder democrático en el cantón, y el Consejo Legislativo, que debe ser la legislación, está presidida por el mismo Ejecutivo, con voto dirimente, con Claro. el único que la convoca. Eso es nuevo. ¿Usted recuerda desde cuándo se introdujo eso? Desde los presidentes municipales era lo mismo. Ya. En el COTAD solamente se volvió a configurar una especie de autonomía, pero en esencia sigue siendo la casa del alcalde. Y por eso hay Claro, alcaldes pues, gritoncitos y... mandan y desmandan. exactamente, claro, entonces solo claro. ellos convocan, Soberbios, ellos son... sí. Ya, exactamente. Sí, claro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hubo una consulta a la Procuraduría General del Estado, que le dijeron, oiga, pero el voto dirimente del alcalde, ¿cómo así? Pues él tiene poder de veto, si es que le diríamos, como lo tiene el presidente, porque él puede observar las ordenanzas. Entonces, mire, el cabildo se conforma de 11 como cuerpo colegiado, pero cuando inserta el alcalde ya son 12, número par. Eso permite que exista una división de votos 6-6, y en esos votos de 6-6 gane la opción del alcalde. Quiere decir que si el alcalde votó para hacer los 6 votos del empate, ha desconfigurado la votación neta de los legislativos, porque sería 6 legislativos contra 5, ¿no es cierto? Sí. El alcalde vota por el que tiene 5, hace 6, y como él votó por el que tiene 6, es dirimente. Entonces, desconfiguraron el poder del equilibrio democrático para que el alcalde, teniendo la minoría, pueda imponerse con un voto dirimente. Y eso está, diríamos, formalizado por una interpretación de la Procuraduría General del Estado. Y eso ha dañado que el Consejo Legislativo se convierta como en los hijitos donde el alcalde papá deposita toda la culpa. Es que los concejales esto, es que los concejales esto otro. Cuando, si nosotros mantenemos el reflejo del cabildo como la asamblea, tendríamos un equilibrio de fuerzas y de poderes, y los alcaldes tendrían el control legítimo de los representantes del pueblo, y eso haría más eficiente la legislación. Exactamente. Entonces, no solamente cambiaríamos en la votación, sino cambiaríamos en la dinámica de Y en funcionamiento del estructura, cabildo. claro. Gracias, doctor.